La palabra logos o logía es simplemente el estudio de. Entonces, el estudio de Cristo, el estudio de misiones y el estudio de la palabra eclesía o eclesia es la palabra iglesia. Entonces, el estudio de Cristo, esto es como Pablo va a refutar o va a hablar, o es lo que Pablo usa como los principios para que esto se lleve a cabo en la vida. Para que no haya un distanciamiento o no crezca el abismo entre nuestra generación y los que vienen por detrás de nosotros. En que veamos el evangelio penetrar y las promesas de Dios se cumplan. El Pablo dice, la respuesta está en la cristología. En otras palabras, la respuesta está en hablar o estudiar a la persona de Jesús. Es creer o es estudiar o es entender lo que Cristo dijo de sí mismo. En otras palabras, el problema de la iglesia es que tenían cristología, simplemente que estaba distorsionada. Porque cada quien tenía su propia versión de quién era Cristo. Entonces esta mañana, si yo les paso el micrófono, yo siento que cada quien va a tener su propia versión en un momento dado de quién es Cristo. Entonces, antes de que entablemos en lo que tú piensas, yo pienso, antes de que lo ponga en Facebook, en Twitter, o ponga una imagen en Instagram y yo hable de Cristo o evangelice al mundo o trate de compartir el evangelio, tenemos que entender que el evangelio literalmente es comunicar lo que Él comunicó, comunicar lo que Él comunicó de su persona. Entonces la cristología, una vez más, es lo que Cristo dijo de sí mismo. Esa cristología o esa descripción de lo que Él dice o dijo es lo que determina lo que Él hizo. Entonces, celebrar la Navidad, su nacimiento virginal, celebrar su infancia, celebrar sus enseñanzas, sus milagros, celebrar todo lo que Cristo hizo, está basado en lo que Cristo es. Entonces, su esencia determina su comportamiento. ¿Sí? ¿Captamos eso? Esas dos cosas combinadas determinan quiénes somos. Entonces, como iglesia, no tenemos realmente que orar para ver cuál es la voluntad de Dios para First Baptist, o cuál es la voluntad de Dios para mi matrimonio, o ahora que me quiero casar, o ahora que mi hijo va a nacer, o ahora que hay que vender la casa, cualquiera que sea la circunstancia. Realmente orar por la voluntad de Dios realmente no es misterio. La voluntad de Dios ha sido revelada a través de quién es Él y qué dijo Él acerca de su persona y lo que Él hizo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? ¿Quién es Él y lo que hizo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tus finanzas? ¿Quién es Él y lo que hizo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tus años de envejecimiento? ¿Quién es Él y lo que hizo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el 2019? ¿Quién es Él y lo que hizo? No hay misterio. Entonces, mi esperanza es que este mes de enero hagamos simplemente descubrir, retomar, reconsiderar quién es Él y lo que hizo. Es todo lo que vamos a hacer. ¿Les parece bien?